Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría platicarles sobre el beneficio de libertad condicionada, contemplada en la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿A quienes beneficia esta ley? Pues a todas las personas privadas de su libertad que ya hayan sido sentenciadas por la comisión de algún delito. No, en pocas palabras. Pues dentro de la ley nos especifica que puedan acceder a este beneficio todas aquellas personas privadas de su libertad. Primeramente, pues que hayan cumplido una serie de requisitos. El primer requisito de ellos es pues que no se les haya dictado otra sentencia condenatoria firme, es decir, que pues solamente estén compurgando la pena de prisión por una sola sentencia. Son todas aquellas personas pues que han cometido los delitos por primera vez y que ya han sido de alguna manera pues ya fueron oídos y vencidos en su juicio y pues que ya tienen una sentencia condenatoria para cumplir. Ok, el segundo de los requisitos nos dice que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, así como de los testigos que depusieron en contra y para la misma sociedad. En este caso, pues la mayoría de las veces, pues ya al haber estado en un centro de reinserción social y al haber compurgado parte de la pena de prisión, pues las personas privadas de su libertad lo que menos quieren es vengarse o causar daño, ¿no? Nuevamente en la víctima o en los testigos que hayan declarado en su contra. Lo que menos quiere son problemas. Pues normalmente este requisito debe de demostrarlo el Ministerio Público o la víctima, ¿no? Que de verdad existe un riesgo para que no se le sea otorgado este beneficio a la persona privada de su libertad. El tercer requisito nos dice que es haber tenido buena conducta durante su internamiento. Ok, la buena conducta pues se califica dependiendo de el expediente que tenga dentro del cerezo, con la ausencia de faltas disciplinarias, es decir, que dentro de su expediente de ejecución de vigilancia no tenga ningún reporte disciplinario. Y también, pues, que el juez de ejecución no se haya, ahora sí, en pocas palabras, no tenga no tenga en contra del sentenciado, pues, algún correctivo interdisciplinario que le haya, sido reportado por parte del Centro de Reinserción Social, donde se encuentre compurgando su pena de prisión. Es decir, que pues durante todo su internamiento haya mantenido una buena conducta. El cuarto requisito nos dice que es haber cumplido al plan de actividades al día de la solicitud. Este plan de actividades pues prácticamente es que el sentenciado durante su internamiento pues haya estudiado, haya trabajado, se haya capacitado en diversos cursos que el Centro de Reinserción Social ofrece, haya participado en las actividades recreativas, en las actividades conmemorativas. Ajá. Y esto pues cómo se va a sustentar pues con sus certificados de estudio, certificados de capacitación, sus días laborales, sus certificados de participación, en fin, hay muchas maneras. Asimismo, el mismo plan de actividades contempla el deporte, que haya tenido días deportivos durante su internamiento, que haya participado en torneos de fútbol, voleibol, basquetbol, dependiendo de las actividades que les puedan ofrecer dentro del centro de reinserción social donde se encuentren. También nos abarca un rubro que es el área médica. En el área médica pues se valora principalmente que año con año la persona privada de su libertad pues haya ido con el área médica para revisión, para que le pudieran aplicar sus vacunas año con año y haya tomado todos aquellos estudios de prevención de enfermedades principalmente. Ok, el quinto requisito es que haber cubierto con la reparación del daño y la multa en las modalidades con las excepciones establecidas en esta ley. Cuando una persona privada de su libertad es sentenciada, dentro de la misma sentencia nos dan a conocer si la persona va a pagar alguna cantidad por concepto de reparación del daño. Asimismo, también nos dice si va a pagar una pena multa por haber cometido el delito por el cual se le esté acusando. Ok, en diversas ocasiones no se les condena al pago de la reparación del daño, pero sí a la multa. Y en muchas ocasiones se les condena a los dos, al pago de la reparación del daño y también a la pena multa. Y para que ellos puedan acceder,
tienen que cubrir el pago tanto de la reparación del daño como de la pena multa. Sin embargo, hay que tomar en consideración la fecha en que causó ejecutoria o en que quedó firme la sentencia en la cual nos están dando a conocer las penas. ¿Por qué? Porque también de acuerdo a la ley de cada estado puede haber la posibilidad de que ya no se pueda pagar esta reparación del daño. ¿Y esto en razón de qué? Porque no fueron reclamados en tiempo y forma, tanto por la víctima o por el Estado. Y estas, a su vez, pues ya el sentenciado o la persona privada de su libertad ya no tiene por qué pagarlas. Y le resulta un beneficio para él, porque ya no tendría que pagar esta reparación del daño ni esta pena multa. Sin embargo, hay que checar la fecha en que causó Estado y la ley de cada uno de los estados para ver el tiempo por el cual pueda, ahora sí que pueda haberse dejado sin efectos para que no pueda pagar la pena a la cual ha sido condenado. El otro de los requisitos nos dice que no debe de estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Entonces aquí nos establece este requisito que ahora sí que el sentenciado o la persona privada de su libertad, pues no debe de tener otro proceso en su contra si va a solicitar la libertad condicionada, porque pues es uno de los requisitos que nos marca y en dado caso que tenga otro proceso en su contra, pues prácticamente va a ser imposible que pueda acceder al beneficio de la libertad condicionada. Otro de los requisitos que nos marcan el inciso 7 es que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Ok, un ejemplo aquí, por ejemplo, si la persona privada de la libertad o el sentenciado fue condenado a una pena de prisión de 30 años y si la ley nos dice que es a la mitad o al 50%, pues él puede solicitar su beneficio cuando haya cumplido los 15 años. Si él fue condenado a 10 años de prisión, puede solicitar su beneficio cuando cumpla a los 5 años. Si él fue condenado a los 5 años, pueda ser sujeto a solicitar este beneficio a los 2 años y medio. Y así sucesivamente, de acuerdo a la sentencia. Sin embargo, esta ley también nos prevé algunas condiciones que no todos los delitos pueden ser sujetos a la libertad condicionada. Hay algunos delitos que tienen prohibido el beneficio de la libertad condicionada. ¿Cuáles son esos delitos? El delito es el de secuestro, el de trata de personas y el de delincuencia organizada. Son los 3 delitos que no pueden ser sujetos a una libertad condicionada. De ahí en fuera, todos los demás sí. Esta libertad condicionada puede ser sin monitoreo electrónico o con monitoreo electrónico. Y esto, bueno, pues si tomamos en consideración que el sentenciado está solicitando un beneficio por haber cumplido todos los requisitos que ya mencionamos con anterioridad, lo viable entonces, ¿qué sería? Bueno, pues que quede en libertad absoluta sin que tenga un monitoreo electrónico. Asimismo, si el mismo sentenciado al ser beneficiado se obliga a cumplir con cada una de las condiciones que le sean impuestas por el juez de ejecución al momento de en que sea beneficiado con libertad condicionada, pues lo más viable pues es que al sentenciado se le da la confianza de que la libertad sea sin monitoreo, porque en dado caso que sea con monitoreo, pues siempre va a traer consigo un brazalete que permita a la unidad de supervisión pues saber dónde se encuentra exactamente en tiempo real, ¿no? Una de las condiciones que nos marcan, o más bien que les sean encomendadas a las personas privadas de la libertad que se benefician con la libertad condicionada, es que tengan siempre un domicilio localizable, tanto particular como laboral, que no se acerque a la víctima ni a los testigos que le pusieron en su contra, que vaya a firmar a la unidad de supervisión cuando se le sea requerido, y que si va a cambiar de domicilio, siempre debe de dar cuenta o debe de informar primeramente al juez de ejecución antes de hacer ese cambio de domicilio, porque primero se lo tienen que autorizar. ¿Qué pasa si no cumple con las condiciones a las cuales la persona privada de su libertad se ha obligado? Pues prácticamente le va a ser revocado el beneficio de la libertad condicionada y va a tener que regresar a cumplir su pena con la pena de prisión. Entonces, pues lo más viable y lo más conveniente es que se sujete y cumpla con cada una de las condiciones, porque es un beneficio que se le está dando para que ya no pueda seguir privado de su libertad y así gozar de su vida.